Congresista Moyano Delgado. Congresista Cabero Alba. Cabero presente. Congresista Cabero Alba presente. Congresista Acuña Peralta. Presente. Congresista Acuña Peralta presente. Congresista Bustamante Donaire. Bustamante presente. Congresista Bustamante Donaire presente. Congresista Cerrón Rojas. Cerrón Rojas presente. Buenos días con todos. Congresista Cerrón Rojas presente. Congresista Flores Ancachi. Congresista Flores Ancachi. Congresista Guerra García. Señora Presidenta, se deja constancia de que el señor congresista Flores Ancachi registra su asistencia en el chat de la subcomisión. Congresista Gutiérrez Ticona. Congresista Gutiérrez Ticona. Congresista Geriore. Geriore presente. Congresista Gutiérrez Geriore Ticona presente. Congresista Gutiérrez Ticona presente. Congresista Muñante Barrios. Licencia. Congresista Pariona Sincha. Presente. Congresista Pariona Sinchi presente. Congresista Quirós Barbosa. Congresista Quirós Barbosa presente. Congresista Quirós Barbosa presente. Congresista Soto Palacios. Presente. Congresista Soto Palacios presente. Congresista Taipe Coronado. Segundo llamado, congresista Moyano Delgado. Congresista Guerra García. Guerra García presente. Congresista Guerra García presente. Congresista Taipe Coronado. Congresista Taipe Coronado. Señora Presidenta, han respondido a la asistencia 12 señores congresistas. Se registran licencias de los congresistas Muñante Barrios, Raimundo Mercado. Por tanto, cuenta con el quórum de reglamento para dar inicio a la sesión. Gracias, secretario técnico. Colegas congresistas, con el quórum de reglamento y siendo las 11 de la mañana con 23 minutos del viernes 8 de abril del 2022, se da inicio de la 14ª sesión ordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Pasamos a la estación del acta. Colegas congresistas, se da cuenta que el acta de la 13ª sesión ordinaria del 1 de abril del 2022 fue aprobada con dispensa de su lectura para ejecutar los acuerdos adoptados. Pasamos a la estación despacho. Colegas,
se da cuenta que se ha remitido a sus correos la relación sumillada de documentos emitidos y recibidos. Si alguno es de su interés, pueden solicitarlo a Secretaría Técnica. Colegas congresistas, se les informa, primero, que el congresista Geriore, delegado de la denuncia constitucional 201, presentó su informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas con requerimientos de información. Caso del exministro Ayala. Al respecto, se ha cursado oficios al fiscal de la Nación y a la Comisión de Defensa Nacional del Congreso para luego programar la audiencia correspondiente. Segundo, el congresista Soto Palacios, delegado de la denuncia constitucional 75, es 417, presentó su informe final, que es el caso del ex juez supremo Inostroza. Al respecto, el caso se encuentra en la orden del día. Colegas congresistas, como es de vuestro conocimiento, tenemos pendiente la continuación de audiencias. Por lo que se propone el siguiente cronograma para cumplir los plazos de reglamento. Para el miércoles 13 de abril del 2022, a las 8 de la mañana, tenemos ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, donde está delegado el congresista Gutiérrez Ticona. Y a las 9 de la mañana del mismo viernes 22 de abril, continuaríamos con la segunda audiencia de la denuncia acumulada, de las denuncias acumuladas 146 al 167, que es el caso del exministro Basombrío, delegado el congresista Flores Ancachi. Al respecto, se consulta a la subcomisión si hay alguna oposición al cronograma de audiencias propuesto. Presidenta. Presidenta. No habiendo oposición al cronograma, Presidenta. ha sido aprobado por unanimidad. Presidenta, por favor. Sí, colega habla congresista. Mariona. ¿Quién tiene? Mariona. Sí, congresista. Muchas gracias. La semana que viene, por lo menos esa fecha del 22, desde el 17, o mejor dicho, desde el día, en el día 18 hasta el día 22 del presente mes, estamos con la semana de representación. En Huancavelica, nosotros estamos caminando y hay lugares donde no vamos a tener la conectividad. En todo caso, quien les habla desde ya estará solicitando la licencia que corresponda. Nada más para hacerle de referencia. Muchas gracias. Colega Presidenta. congresista, mira, tengo que comunicarles que uno es por los plazos que no podemos dejar que se nos venzan. Eso es uno. Otro, el viernes estamos citando 8 de la mañana, temprano, para poder librarnos temprano y continuar con nuestras actividades de semana de representación. Por eso es que le estamos poniendo, si ustedes se han dado cuenta, es el viernes a las 8 de la mañana. Cosa que terminemos, ponte 11 de la mañana, ya estamos libres para continuar con nuestras actividades de semana de representación. Solamente nos afectaría el día viernes 22 de abril. Presidenta, buenos días. Sí, Presidenta. Sí, congresista Marta, tiene la Sí, palabra. Disculpe, Presidenta, por favor, también tiene usted razón. Ya lo hemos dicho antes, señores parlamentarios, por su intermedio, Presidenta, somos miembros de la comisión permanente. Nosotros no podemos decir, no podemos porque estamos en semana de representación. No,
porque nosotros tenemos que cumplir los procedimientos que tienen que ver con la acusación constitucional. No podemos decir, no puedo porque estoy en semana de representación. No, el reglamento nos exige que estemos siempre en las reuniones de acusación constitucional para cumplir el debido proceso, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo, Presidenta, y con lo que usted ha planteado y bueno, a continuar. Los parlamentarios, digo, Presidenta, con todo respeto, cuando el parlamentario siente que no puede, entonces que su bancada lo retire para que pueda ingresar otro parlamentario que sí puede ser parte de la comisión. Gracias, congresista Marta. Tiene la palabra el congresista Waldemar Cerrón. Sí, señora presidenta, buenos días. Efectivamente, tenemos una labor que cumplir y también la semana de representación es una situación bien delicada para nosotros, porque imagínense que se cruce el día lunes y tenemos, por ejemplo, que encontrarnos con el comité de artesanos. Entonces, eso supone una reunión de 8 a 10, por ejemplo, o a 11. Entonces, vamos a estar, como muchos hacen acá, compartiendo la reunión y solamente estar para la votación, que tampoco es ético, ¿no? No nos parece correcto. Por eso, de repente, un poco de flexibilidad, los días que podamos atender, como dice muy bien la congresista Moyano, y tratemos de que no se cruce. O sea, el asunto sería de que los días que estamos programando, como está diciendo con tiempo, ya no se cruce nuestra semana de representación y no lo agendemos. Eso sería la solución. O sea, por ejemplo, yo sé que el día lunes ya voy a tener la subcomisión, entonces ya no lo agendo, o si no, lo prolongo el horario. Entonces, de esa manera podríamos estar. Y si en caso no se pudiera, ya tendríamos que pedir, como dice, licencia, o tal vez la comprensión a la subcomisión para estar de repente intercalando por breve tiempo, porque no es correcto que sea todo, señora presidenta. Gracias, colegas. Bien, congresista Waldemar Cerrón. Entonces, se les vuelve a consultar, no es este lunes, es el viernes 22. Vamos a tener audiencia el miércoles 13, que no se cruza la agenda con la semana de representación, y el viernes 22 de abril, que es el único día que se cruza con la semana de representación, pero estamos programando para las 8 de la mañana. Como ahí tenemos varios testigos, podemos terminarlo en 2, 3 horas o a las 10:30 y ya estamos suspendiendo la audiencia, pero nosotros estamos avanzando con los casos que tenemos. Entonces, si algún congresista, ¿quién está pidiendo la palabra? Bustamante. Bustamante, sí, congresista, le escuchamos. Sí, gracias, señora presidenta. Buenos días. Respecto al miércoles, creo que es 13, ¿no? 13. El miércoles 13, sí. Es mi entender que ese día se está planeando hacer un pleno en la mañana. Entonces, quizá quiera usted considerar empezar a una hora más temprana, de manera que podamos cumplir con las actividades que nos corresponde como subcomisión. El miércoles es a las 8, colega. El miércoles también está citado para las 8 de la mañana. Sí, pero usted ha dicho que la reunión tomaría quizá 2 horas y media a 3. Eso va a morder el pleno. Y el pleno es a las 9. El pleno todavía no está convocado, pero estamos programando para que las audiencias se suspendan a las 10 de la mañana, ¿no? Pero ya hemos avanzado con una parte de los testigos. Naturalmente, usted es la responsable y por supuesto quien decide las horas y las fechas. Solamente me permitía hacer esa atingencia, que es posible que haya un pleno el día, así como ahora el martes, también es posible que haya el miércoles. En consecuencia, solamente quería hacer eso presente para que usted lo tome en consideración. Gracias, colega. Gracias. ¿Nuevamente el congresista Cerrón o quedó levantado la mano? Congresista Soto, señora presidenta. Ya, congresista Soto tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, ¿por qué no podemos sesionar un día sábado? Entiendo, yo también tengo varias actividades programadas durante la semana, pero un poco los sábados estoy libre. Yo creo que tranquilamente podríamos sesionar un sábado, señora presidenta.
Colega congresista, sí, estamos tomando nota de su pedido. Yo creo que después de lo que estamos programando ahora, vamos a programar un día sábado, ¿no? Pero con la aprobación de la mayoría, pues, ¿no? Porque, bueno, ya sábado generalmente todos se dedican a otras actividades pendientes que tienen, ¿no? De lunes a viernes, yo creo que podríamos comprometer todo lo que sea el trabajo congresal, ¿no? Para no afectar sus sábados que hacen, bueno, no sé, deben dedicarse a sus actividades privadas, ¿no? Que tiene cada uno. Pero igual lo vamos a poner también en consideración. Colegas, a ver si entonces quedamos con el día miércoles 13 de abril a las 8 de la mañana con 2 audiencias y el viernes 22 de abril a las 8 de la mañana con hasta las 10 de la mañana con 2 audiencias. Si no hay oposición a este horario, a este cronograma, lo damos por aprobado. Gracias, colegas congresistas. Disculpe, ¿qué Colegas día se está quedando? Disculpe, señora presidenta, para anotar qué día se está quedando, por favor. Disculpe usted. Miércoles 13 de abril a las 8 de la mañana y viernes 22 de abril a las 8 de la mañana. En ambos casos se suspenden. Ambas sesiones lo vamos a suspender 10 de la mañana para poder realizar las siguientes actividades que tienen agendados cada uno. Colegas congresistas, el abogado de la subcomisión, Luis Fernando Morón Céspedes, es el encargado de recabar las firmas de los informes, por lo que se le solicita su colaboración para la pronta devolución de informes debidamente firmados. Colegas congresistas, si algún parlamentario desea informar, puede hacerlo en este momento. Colegas congresistas, la presidencia informa que ingresó a la subcomisión el pedido de la congresista Taipe Coronado solicitando se priorice y se dé cuenta de la denuncia constitucional 252 de la ex fiscal de la Nación contra el Contralor. Al respecto, se programará conforme a las prioridades de la subcomisión. Colegas congresistas, también se informa que ingresó el pedido del congresista Muñante Barrios, delegado de la denuncia constitucional 188, ex 368, solicitando ampliación de plazo por 10 días para la presentación de su informe final. Al estar pendiente la información relevante del Ministerio de Vivienda, caso del excongresista Becerril. Al respecto, se le consulta a la subcomisión si hay alguna oposición a lo solicitado por el colega congresista. No habiendo oposición, la ampliación solicitada ha sido aprobada. Colegas congresistas, si alguien desea formular algún pedido, puede hacerlo en este momento. Y empieza a soplar. No, todavía. Todavía. Pasamos a la estación orden del día. Tenemos como primer punto el informe de calificación de la denuncia constitucional 074-415 formulada por el excongresista Aarón Espinosa Velarde contra la expresidenta del Consejo de Ministros Violeta Bermúdez Valdivia y el exministro de Economía y Finanzas Waldo Epifanio Mendoza Bellido por presunta infracción constitucional de los artículos 109, 123 y 38 de la Constitución Política del Perú y por la probable comisión de los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y resistencia o desobediencia a la autoridad, tipificados en los artículos 377 y 368 del Código Penal respectivamente. Colegas congresistas, ha sido distribuido a sus correos la propuesta del informe final de calificación de la denuncia constitucional 074. Señor secretario técnico, sírvase dar lectura a la parte pertinente del referido informe.
Informe de calificación. Denuncia constitucional 074-X415. 1 Romanos, introducción. De conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, el oficial mayor del Congreso ha enviado a esta subcomisión de acusaciones constitucionales la denuncia constitucional 074-X415 para la evaluación correspondiente, la misma que está formulada por el excongresista Jeremy Aarón Espinosa Velarde contra la expresidenta del Consejo de Ministros Violeta Bermúdez Valdivia y el exministro de Economía y Finanzas Waldo Epifanio Mendoza Bellido, por presunta infracción constitucional de los artículos 109, 123 y 38 de la Constitución Política del Perú y la probable comisión de los delitos contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y resistencia o desobediencia a la autoridad previstos en los artículos 377 y 368 del Código Penal respectivamente. La denuncia constitucional en mención fue presentada el 15 de enero de 2021 y decretada por el oficial mayor del Congreso a la subcomisión de acusaciones constitucionales en la misma fecha, signándola con el número 415. Posteriormente, el 31 de agosto de 2021, de conformidad con el acuerdo 019-2021-2022, partido Consejo-CR, de fecha 17 de agosto de 2021, a efectos de que prosiga con el trámite, se le asigna el número 074. El 8 de noviembre de 2021 se instala este órgano de la Comisión Permanente del Congreso para el periodo anual de sesiones 2021-2022, periodo parlamentario 2021-2026. 2 Romanos, análisis 2.1, fundamentos de hecho de la denuncia constitucional. En las páginas 1 a 3 del escrito de su denuncia constitucional, el excongresista Jeremy Aarón Espinosa Velarde sustenta los fundamentos de hecho de la misma, argumentando lo siguiente. El Congreso de la República, el 3 de diciembre de 2020, promulga la Ley 31083, ley que establece un régimen especial facultativo de devolución de aportes para los aportantes activos e inactivos bajo el Decreto Ley 19990, administrados por la Oficina de Normalización Previsional, ONP, la misma que, en su inciso 2.1 del artículo 2, establece de manera excepcional y por única vez la devolución de los aportes hasta por una unidad impositiva tributaria a los aportantes activos e inactivos del Sistema Nacional de Pensiones. La primera disposición complementaria y final de la ley señala que las personas que han aportado al Sistema Nacional de Pensiones y que a los 65 años de edad o más no han logrado cumplir con los requisitos para obtener pensión, tienen derecho a la devolución de la totalidad de los aportes efectuados. El legislador consideró necesario establecer una disposición complementaria final adicional, como la tercera, que señala que el Poder Ejecutivo implementa el procedimiento operativo de la presente ley en un plazo no mayor de 15 días hábiles a partir de su publicación. La norma fue publicada en el Diario Oficial del Peruano el 4 de diciembre de 2020, venciéndose dicho plazo, establecido en el párrafo anterior, el 30 de diciembre del mismo año. Que la norma fue remitida al Poder Ejecutivo para su debida implementación, función que le corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas, toda vez que la ONP depende de dicho ministerio y, a su vez, de la presidencia del Consejo de Ministros. Habiendo transcurrido en exceso dicho plazo, no se cumplió con lo dispuesto en la citada ley. Es por ello que tanto Violeta Bermúdez Valdivia, presidente del Consejo de Ministros, como Waldo Epifanio Mendoza Bellido, ministro de Economía y Finanzas, son los responsables por la falta de implementación de la Ley 31803. Requisitos de admisibilidad y procedencia. Calificación de la denuncia constitucional. De la revisión liminar de la denuncia constitucional presentada por el excongresista Jeremy Aarón Espinosa Velarde, se tiene que la misma contiene los requisitos de forma establecidos en el literal A del artículo 89 del Reglamento del Congreso, para su presentación por escrito. Con relación a los requisitos de procedencia señalados en el inciso C del artículo 89 del Reglamento del Congreso, se aprecia lo siguiente. 3.3.1.1 respecto al requisito de procedencia referido a que haya sido formulada por persona capaz. La denuncia fue presentada por un congresista en ejercicio de sus funciones. Por tanto, cumple con el requisito de procedencia establecido en el primer parágrafo del párrafo segundo del literal C del artículo 89 del Reglamento del Congreso, que señala que hayan sido formuladas por persona capaz. 3.3.1.2 respecto al requisito de procedencia referido a hechos que constituyan infracción a la Constitución y o delitos de función. La presunta infracción a los artículos 103, 123 y 38 de la Constitución
y la probable comisión de los delitos contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y resistencia o desobediencia a la autoridad previstos en los artículos 377 y 368 del Código Penal, respectivamente, presuntamente habrían sido cometidos por los denunciados en el ejercicio de su función. Sin embargo, de los hechos denunciados se tiene lo siguiente. Se imputa a los denunciados que son los responsables por la falta de implementación de la Ley 31803, la misma que, conforme a la tercera disposición complementaria final, debió realizarse en el plazo de 15 días hábiles a partir de su publicación. La Ley 31083 fue publicada en el Diario Oficial del Peruano el viernes 4 de diciembre de 2020 y, según el denunciante, dicho plazo habría vencido el 30 de diciembre de 2020. Con fecha 21 de diciembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial del Peruano el Decreto de Urgencia 137-2020, el mismo que estuvo refrendado, entre otros, por la Presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez Valdivia, y el Ministro de Economía y Finanzas, Waldo Epifanio Mendoza Bellido. Dicha norma, en su artículo 3, autoriza transferencia de partidas a favor de diversos pliegos de los gobiernos nacional y regionales, entre ellos a la Oficina Nacional de Normalización Previsional, ONP, señalándose en el numeral 3.3 que los recursos autorizados a favor del ONP se destinan al financiamiento de la retribución extraordinaria prevista en el primer párrafo de la segunda disposición complementaria final de la Ley 31083. En tal sentido, los hechos que se describen en la denuncia no constituirían delitos, toda vez que, conforme se desprende el artículo 3, numeral 3.3 del Decreto de Urgencia 127-2020, los altos funcionarios denunciados sí cumplieron con implementar la Ley 31083, con la atingencia que, con fecha 4 de febrero de 2021, el Tribunal Constitucional, a través de la sentencia recaída en el expediente 00016-2020-PI, declaró la inconstitucional de dicha norma y, por ende, no existiría infracción constitucional alguna, por lo que corresponde a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declarar improcedente la presente denuncia constitucional. Conclusión. Por los argumentos expuestos en el análisis que antecede y de conformidad con lo establecido en los literales A y C del artículo 89 del Reglamento del Congreso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declara improcedente la denuncia constitucional 74, ex 415, formulada por el excongresista Jeremy Aarón Espinosa Velarde contra la expresidenta del Consejo de Ministros Violeta Bermúdez Valdivia y el exministro de Economía y Finanzas Waldo Epifanio Mendoza Bellido por presunta infracción constitucional a los artículos 109, 123 y 38 de la Constitución Política del Perú y la probable comisión de los delitos contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y resistencia o desobediencia a la autoridad previstos en los artículos 377 y 368 del Código Penal, respectivamente, recomendando su archivo. Terminado, presidente. Gracias. Colegas congresistas, ofrece la palabra con respecto al informe de calificación de la denuncia constitucional 074. Colegas congresistas, no habiendo... Sí, colega Bustamante. Sí. Señora Presidenta, yo discrepo de la conclusión en el sentido de que no habría criterio de procedencia, porque realmente aparentemente no se trataría de hechos delictivos, pero hay infracciones constitucionales y esta es una subcomisión de acusaciones constitucionales. La obligación de cumplir las leyes parece que habría sido saltada tanto por la expresidenta, la entonces presidenta del Consejo de Ministros, como el entonces ministro de Economía y Finanzas. En el informe se explica que los denunciados no serían responsables por la falta de implementación de la Ley 31803. Pero eso asume pues que se implementó adecuadamente y completamente el mandato de la ley. No sabemos si ello realmente agotó tal implementación y cumplimiento de la citada ley. Eso se debería ver justamente más adelante si es que este proceso
avanza y es sometido a audiencia y al procedimiento que corresponde. Estaríamos cortándolo con una declaración de improcedencia sin saber si realmente con claridad, sin saber con claridad realmente si el decreto de urgencia 137-2020 es la norma adecuada o fue la norma adecuada de implementación de la ley 31803. Eso no está aclarado de manera firme en esta etapa inicial. Por ello, yo opino que más bien se debe votar por la procedencia de la denuncia constitucional 74. Muchas gracias. Gracias a usted, congresista Bustamante. Colegas congresistas, no habiendo más intervenciones, se va a llamar al voto sobre el informe de calificación de la denuncia constitucional 074. Secretario técnico, llame a voto nominal. Al voto. Congresista Torres Salinas. A favor. Congresista Torres Salinas, a favor. Congresista Moyano Delgado. En contra de la improcedencia. Estoy a favor de la procedencia. En contra. Congresista Quevedo Alba. Abstención. Congresista Quevedo Alba, abstención. Congresista Acuña Peralta. Abstención. Congresista Acuña Peralta, abstención. Congresista Bustamante Donaire. En contra, porque considero Congresista que Bustamante procede Donaire, esta en denuncia. contra. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Flores Ancachi. Flores Ancachi, a favor. Congresista Flores Ancachi, a favor. Congresista Guerra García. En contra. Congresista Guerra García, en contra. Congresista Gutiérrez Ticona. A favor. Congresista Gutiérrez Ticona, a favor. Congresista Geriore. Geriore, abstención. Congresista Geriore, abstención. Congresista Muñante Barrios. Congresista Pariona Sinchi. En contra. Congresista Pariona Sinchi, en contra. Congresista Quirós Barbosa. Abstención, Quirós Barbosa. Congresista Quirós Barbosa, abstención. Congresista Soto Palacios. En contra. Congresista Soto Palacios, en contra. Congresista Taipe Coronado. Congresista Taipe Coronado. Segundo llamado. Congresista Cerrón Rojas. En contra. Congresista Cerrón Rojas, en contra. Congresista Taipe Coronado. Congresista Taipe Coronado. No se escucha. El caso. Señora Presidenta, resultado de la votación.
Han votado a favor de la propuesta de informe de calificación 3 congresistas. Se registran 4 abstenciones y 6 votos en contra. En consecuencia, procede el siguiente paso, ¿cuál es la calificación del informe de la denuncia constitucional 074? Gracias, secretario técnico. Entonces, corren los 5 días hábiles Disculpe. para la calificación de la denuncia constitucional 074. Perdón, presidenta, no La entendía el calificación es técnico. lo que se ha hecho ahora. La calificación es lo que se ha hecho, es decir, que se declara procedente. Es el siguiente paso el que debe ocurrir. Me permito sugerir, ¿no? Señora presidenta, considerar mi voto, Elizabeth Taipe, gracias. Mi voto a favor. A favor. Sí, colegas congresistas, vamos a reformular la denuncia constitucional 074 para volver a calificar, a presentarse para ello dentro de 5 días hábiles. Dentro de 5 días hábiles se va a volver a reformular la denuncia y volver a presentarlos. Seguimos con el informe de calificación de la denuncia constitucional 099 ex 449, formulada por el ciudadano Javier León Eizaguirre contra el defensor del pueblo Walter Francisco Gutiérrez Camacho por la presunta infracción constitucional de los artículos 1, 2, inciso 2 y 20, artículo 38, 45, 139, con inciso 3, y el artículo 162 de la Constitución Política del Perú, y por la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad, encubrimiento personal, encubrimiento real y omisión de denuncia tipificados en los artículos 376, 404, 405 y 407 del Código Penal respectivamente. Señores congresistas, se ha distribuido a sus correos la propuesta del informe de calificación de la denuncia constitucional 099. Secretario técnico, sírvase dar lectura a la parte pertinente del referido informe. Sí, señora presidenta, con su permiso, solo para dejar constancia del cómputo o de la votación anterior con el voto a favor de la congresista Taipe Coronado. Es decir, 4 votos a favor, 4 en abstención y 6 en contra. Informe de calificación, denuncia constitucional 099 ex 449, introducción. De conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, el oficial mayor del Congreso ha enviado a esta subcomisión de acusaciones constitucionales la denuncia constitucional 099 ex 449 para la evaluación correspondiente, la misma que es formulada por el ciudadano Javier León Eizaguirre contra el defensor del pueblo Walter Francisco Gutiérrez Camacho, por presunta infracción constitucional a los artículos 1, 2, incisos 2 y 20, 38, 45, 139, inciso 3 y 162 de la Constitución Política del Perú, y por la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad, encubrimiento personal, encubrimiento real y omisión de denuncia tipificados en los artículos 376, 404, 405 y 407 del Código Penal respectivamente. Artículo 89 del Reglamento del Congreso, en su inciso C, señala: la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es el órgano encargado de calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias constitucionales presentadas,
La calificación sobre la admisibilidad y o procedencia de las denuncias constitucionales se realizará dentro del plazo máximo de 10 hábiles, entre otros, conforme a los siguientes criterios: que hayan sido formuladas por persona capaz, por sí o mediante representante debidamente acreditado; que la persona que formula la denuncia sea agraviada por los hechos o conductas que se denuncien; que se refieran a hechos que constituyan infracción a la Constitución y o delitos de función previstos en la legislación penal; que cumpla con los requisitos señalados en el segundo párrafo del literal A precedente; si a la persona denunciada le corresponde o no la prerrogativa funcional del antejuicio, o si éste se encuentra o no vigente; si el delito denunciado no ha prescrito. Fundamentos de derecho. El artículo 89, inciso C del Reglamento del Congreso, establece que como uno de los requisitos de admisibilidad y procedibilidad para la admisión de una denuncia constitucional, que ésta debe tener un mínimo de indicio razonable que haga presumir que estamos frente a una infracción de la Constitución y o delitos que el denunciado haya cometido, a fin de iniciar la investigación en sede parlamentaria. Del análisis de los hechos que motivan la denuncia constitucional por presión de infracción a la Constitución y los delitos imputados al defensor del pueblo, Walter Francisco Gutiérrez Camacho, quien no habría dado respuesta oportuna por escrito a la queja presentada por el denunciante, con las pruebas aportadas por el mismo denunciante. Se observa que los requerimientos de este fueron contestados por la Defensoría del Pueblo mediante carta número 88-2019-DP-PAD, su fecha 19 de junio de 2019, y el oficio número 212-2019-DP, partido OD-Lima, su fecha 30 de abril de 2019, remitida por la Defensoría del Pueblo al Tribunal Constitucional, a quien exhorta para que cumpla con realizar las acciones que correspondan con los magistrados de sala, para que se brinde respuesta escrita y oportuna a la solicitud del señor Javier León Eizaguirre y se haga entrega de los documentos que legitiman la participación del magistrado José Luis Sardón de Taboada. Siendo así, el funcionario denunciado defensor del pueblo, Walter Francisco Gutiérrez Camacho, cumplió con atender la petición del denunciado, por lo que no existe un mínimo grado de indicio que haga presumir la infracción o comisión del delito por los que habría incurrido el defensor del pueblo a efecto de iniciar el procedimiento de investigación contemplado en el artículo 89 del Reglamento del Congreso. Por tanto, la denuncia constitucional formulada por el denunciante Javier León Eizaguirre no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 89, inciso C del Reglamento del Congreso, por lo que debe ser desestimada y declarada improcedente. En tal virtud, no corresponde a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales abocarse a la investigación de la denuncia constitucional en materia. Conclusión: por los argumentos expuestos en el análisis antecedente, de conformidad con lo establecido en los literales A y C del artículo 89 del Reglamento del Congreso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales acuerda: artículo único, declarar improcedente la denuncia constitucional 099, ex 449, formulada por el ciudadano Javier León Eizaguirre contra el defensor del pueblo Walter Francisco Gutiérrez Camacho por presunta infracción constitucional a los artículos 1, 2, inciso 2 y 20, 38, 45, 139, inciso 3 y 162 de la Constitución Política del Perú, y por la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad, encubrimiento personal, encubrimiento real y omisión de denuncia, tipificados en los artículos 376, 404, 405 y 407 del Código Penal, respectivamente, recomendando su archivo. Terminado, presidente. Gracias, secretario técnico. Colegas congresistas, se ofrece la palabra respecto a la propuesta del informe de calificación. Colegas congresistas, no habiendo más intervenciones, secretario técnico, llame a voto nominal. Pido la palabra. Votación del informe de calificación. Presidenta, pido la palabra. Congresista Pariona. Por favor. Congresista Pariona está pidiendo la palabra. Colega congresista. Por favor, ¿me permite? Claro que sí, congresista, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Los hechos que se sustenta esta denuncia versan pues sobre el trámite de una petición formulada el 26 de febrero del año 2019. El defensor del pueblo, Walter Francisco Gutiérrez Camacho, no ha dado respuesta por escrito dentro del plazo de la ley. Señora presidenta, el proyecto de informe de calificación hace una evaluación de fondo del asunto, señalado que no habría omisión. Esta misma comisión, en el caso
también pues del hoy presidente Castillo, y en otros casos se limitó a ver los aspectos formales de petición con absoluta exclusión de fondo. ¿Por qué esta diferencia, señora presidenta? Entiendo de repente como el señor Galván hoy es pues aliado del régimen que busca que conteste el modelo, entre otros, ¿no? ¿Me podría permitir afirmar por qué este aforismo, por qué esta frase? Para mis enemigos la ley, para mis amigos todo. No sé si los demás colegas parlamentarios comparten este informe. Muchas gracias, quería manifestar ello. Gracias, congresista Pariona. ¿Algún otro colega congresista que desea intervenir? Colegas congresistas, no habiendo más intervenciones, llamamos al secretario técnico para que llame a voto nominal. Al voto, congresista Torres Salinas. A favor. Congresista Torres Salinas, a favor. Congresista Moyano Delgado. A favor. Congresista Moyano Delgado, a favor. Congresista Cabero Alba. A favor. Congresista Cabero Alba, a favor. Congresista Acuña Peralta. A favor. Congresista Acuña Peralta, a favor. Congresista Bustamante Donaire. Bustamante a favor. Congresista Bustamante Donaire. A favor. Congresista Cerón Rojas, a favor. Congresista Flores Sancachi. Flores Sancachi, a favor. Congresista Flores Sancachi, a favor. Congresista Guerra García. Guerra García, a favor. Congresista Guerra García, a favor. Congresista Gutiérrez Ticona. En contra. Congresista Gutiérrez Ticona, en contra. Congresista Geriore. A favor. Congresista Geriore, a favor. Congresista Pariona Sinchi. A ver, audiencia, señora. No, tengo una mala noticia. En contra. Congresista Pariona Sinchi, en contra. Congresista Quiroz Barbosa. A favor. Congresista Quiroz Barbosa, a favor. Congresista Soto Palacios. Soto Palacios, a favor. Congresista Soto Palacios, a favor. Congresista Taipe Coronado. O sea, para decir, para poder, digamos, poner... Abstención. Congresista Taipe Coronado, abstención. No entiendo. Y yo creo que es adrede, porque creo que casualidad 3 veces usted le va a tocar en semana de representación. ¿Por qué harían agrede? Yo creo que sí, porque ellos son amiguitos y bueno, a usted que no pues, del otro lado lo Colegas congresistas, apaguen sus audios, sus micros. Resultado de la votación, señora presidenta. Han votado a favor de la propuesta de informe de calificación 11 señores congresistas. Se registra una abstención, así como 2 votos en contra. En consecuencia, ha sido aprobado por mayoría. Gracias, secretario técnico. Colegas congresistas, se va a leer el informe final, propuesta de informe final de la denuncia constitucional 075 ex 417, formulada por el ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, contra el ex juez supremo, César José Inostroza Pariachi, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado, negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, y alternativamente patrocinio ilegal tipificados en los artículos 400, primer párrafo, concordado con el segundo párrafo, 399 y 385 del Código Penal respectivamente. Es delegado el congresista Wilson Soto Palacios. Colegas congresistas, ha sido distribuido a sus correos las propuestas del informe final de la denuncia constitucional 075 presentado por el congresista Soto Palacios. Se da la palabra al congresista delegado para que exponga su informe final. Congresista Soto tiene la palabra. Muchas gracias. Señora presidenta, colegas congresistas, voy a presentar el informe final de la denuncia constitucional número 075 ex 417
Por favor, enseguida quiero proyectar el PPT. Quisiera un apoyo de parte de su equipo técnico para visualizar, señora presidenta. Se visualiza, congresista Soto. Bueno, sobre este informe, señora presidenta, el denunciante es la Fiscalía de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, denunciado el ex juez supremo César José Inostroza Pariache, materia antejuicio, delitos, tráfico de influencia agravado y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y patrocinio ilegal tipificado en los artículos 400, 399 y 385 del Código Penal. Agraviado es el Estado peruano. 1. Denuncia constitucional. La ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, presenta denuncia constitucional contra el ex juez supremo César José Inostroza Pariache por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado, y alternativamente por la comisión del delito de patrocinio ilegal en agravio del Estado. La siguiente diapositiva, por favor. Fundamentos fácticos de la denuncia. Hecho número 1. Contratación de Brian Rojas Alonso en el Jurado Nacional de Elecciones del delito de tráfico de influencias agravado en calidad de instigador por haber instigado a Víctor Ticona Postigo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, para que interceda ante los funcionarios competentes del Jurado Nacional de Elecciones encargados de la contratación de Brian Rojas Alonso como apoyo administrativo para la unidad de cobranza, quien por su condición de máxima autoridad de dicho órgano electoral poseía dichos influencias reales ante los funcionarios que contaban con la facultad en el procedimiento de contratación y o renovación de contrato a cambio de beneficios, promesas o ventajas recíprocas. Hecho número 2. Contratación de Idalia Guerrero Sosa en el Poder Judicial del delito de tráfico de influencias agravado en calidad de autor por haber invocado ante Víctor Ticona Postigo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, poseer influencias reales ante César Augusto García Céspedes, gerente de Recursos Humanos y Bienestar del Poder Judicial, y además demás funcionarios competentes de la Gerencia General del Poder Judicial encargados de la contratación con el fin que la servidora Idalia Guerrero Sosa mantenga su vínculo laboral en el Poder Judicial, quien por su condición de juez supremo titular poseía dichos influencias reales ante los funcionarios que contaban, todo esto a cambio de beneficios, promesas o ventajas recíprocas. Respecto del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, la presunta comisión de delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en calidad de instigador por haber efectuado conductas de instigación ante César Augusto García Céspedes, gerente de Recursos Humanos y Bienestar del Poder Judicial, para que estos muestren un interés indebido de manera directa en la contratación y o renovación del vínculo laboral de Idalia Guerrero Sosa. En cuanto al delito alternativo atribuido de patrocinio ilegal, el denunciado habría solicitado a César Augusto García Céspedes, gerente de Recursos Humanos y Bienestar del Poder Judicial, que contrate y o renueve el vínculo laboral de Idalia Guerrero Sosa en las dependencias administrativas de la Gerencia General del Poder Judicial. Siguiente diapositiva, por favor. Medios probatorios presentados por la denunciante. Declaración de Idalia Guerrero Sosa, César Augusto García Céspedes, Brian Rojas Alonso, Elke Karen Rojas Alonso, Gerardo Eduardo Gallardo Fernández, Indira Camacho Miranda, Juan José Camavilca Valladares. Documentales.
consistentes en copias certificadas de resoluciones, actas, informes vinculados a los hechos denunciados, la misma que obran en el expediente. Siguiente diapositiva, por favor. Descargo formulados por el denunciado. Señala el denunciado que los hechos contenidos en la denuncia constitucional no configuran los delitos denunciados de tráfico de influencias agravado, negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo y patrocinio ilegal que se le atribuyen. Que la denuncia constituyen actos de una persecución política, que la escucha y grabación de sus conversaciones personales y privadas que son el sustento de la denuncia constitucional resultan ilegales. Que no conoce a las personas de Brian Rojas Alonso y Idalia Guerrero Sosa, favorecidos o beneficiados, ni a los funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones y del Poder Judicial que tuvieron que ver con la suscripción y renovación de sus contratos laborales. Que se tengan en cuenta precedentes fiscales y de la subcomisión por los mismos delitos. Siguiente diapositiva, por favor. Marco normativo. Constitución política. Artículo 99. Acusación por infracción de la Constitución a los vocales de Corte Suprema. Artículo 100. Antejuicio constitucional. Reglamento del Congreso de la República. Artículo 89. Procedimiento de acusaciones constitucional. Código Penal. Artículo 400. Delito de tráfico de influencias agravado. Artículo 399. Delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Artículo 385. Delito de patrocinio ilegal. Siguiente diapositiva, por favor. De la audiencia, el 18 de 03 de 2022 se llevó a cabo la audiencia virtual. El testigo Víctor Ticona Postigo sostuvo que viene siendo investigado en la Fiscalía Suprema por los mismos hechos y que no tiene calidad de testigo y que no podría declarar. El denunciado manifestó que se conoce al señor Víctor Ticona Postigo por haber sido su colega en la Corte Suprema y que no conoce a los señores Brian Rojas Alonso y Idalia Guerrero Sosa, que no existe resolución judicial válida que disponga el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, que no puede contestar sobre las llamadas telefónicas porque no les ha hecho escuchar los audios. La testigo Idalia Guerrero Sosa respondió que conoce al señor Víctor Ticona Postigo porque trabajó con él y que no conoce al señor César Inostroza y que nunca solicitó que interceda por los hechos que se le preguntaba. Siguiente diapositiva, por favor. Análisis de los medios probatorios. De la revisión y análisis de los medios probatorios actuados, los aportados por las partes y testigos que conforman en su conjunto la carpeta de la denuncia constitucional 75-417, se llega a establecer y determinar la existencia de fundados elementos reveladores e indicios de la comisión de delitos atribuidos al denunciado, el ex juez supremo César José Inostroza Pariache, en agravio del Estado. Así corren en la carpeta de la denuncia constitucional 75-417, que conforme lo ha reconocido el denunciado, las llamadas telefónicas a que se refieren las copias certificadas de las actas de resolución y control de las comunicaciones relevantes sostenidas entre el denunciado César José Inostroza Pariache y Víctor Lucas Ticona Postigo, de folios 023/029 y 144/147 del tomo 1 de la carpeta fiscal número 193-2019 se cedieron. Lo que es corroborado con la copia del informe técnico número
2020, Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, emitido por la Oficina de Peritajes del Ministerio Público respecto de las copias, espejo del registro de llamadas del denunciado. Se determina, con relación al hecho número 1, referido a la contratación de Brian Rojas Alonso en el Jurado Nacional de Elecciones, existen fundamentos y elementos y evidencias reveladoras que la contratación o continuidad de su vínculo laboral en el indicado ente electoral se dio después de la llamada que le hiciera el denunciado al testigo Víctor Lucas Ticona Postigo, que para su contratación se cambiaron los requisitos del cargo y se desestimó propuesta laboral ya existente. En igual sentido, con la relación al hecho número 2, referido a la contratación de Idalia Guerrero Sosa en el Poder Judicial, se verifica la existencia de indicios reveladores y fundados de que su contratación o continuidad laboral en dicho Poder del Estado se dio después de la llamada telefónica que le hiciera el testigo Víctor Lucas Ticuna Postigo al denunciado ex juez supremo César José Hinojosa Pariache, que para esto se dejó sin efecto disposiciones administrativas que ordenaban su no renovación contractual. Respecto a las alegaciones de irresponsabilidades del denunciado por la inexistencia de un mandato judicial válido y que de la denuncia en su contra obedece a una persecución política, entre otras, estas alegaciones o argumentaciones tienen que ser evaluadas y determinadas por las autoridades jurisdiccionales competentes oportunamente y no en este sede congresal. La siguiente diapositiva, por favor. Hechos determinados. Se ha determinado la verosimilitud de los hechos denunciados. Que el denunciado el 11 de enero de 2018, cuando era juez supremo, se comunicó telefónicamente con el entonces presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Lucas Ticona Postigo, solicitándole su intermediación para lograr la renovación del contrato de locación de servicios o continuidad laboral de Brian Rojas Alonso, lo que se hizo efectivo regularmente y favoreciendo al mencionado trabajador conforme a la llamada telefónica de 17 de enero de 2018, hecha por Ticona Postigo al denunciado, y que este accionar se subsume en el delito de tráfico de influencias agravado en la condición de instigador en agravio del Estado. Que el denunciado en su condición de juez supremo titular el 19 de enero de 2018 recibió llamada telefónica del entonces presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Lucas Ticona Postigo, quien le solicitó su intermediación ante los funcionarios de la Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar y otros funcionarios del Poder Judicial con la finalidad de lograr que la servidora Idalia Guerrero Sosa continúe su vínculo laboral renovándose y o suscribiéndose contrato de servicios con este poder del Estado, ante lo cual dicho denunciado, invocando poseer reales influencias ante dichos funcionarios, gestó la renovación o continuidad laboral de dicha trabajadora, y que este accionar se subsume en el delito de tráfico de influencias, agravado en la condición del autor en agravio del Estado. Que el denunciado, en su calidad de juez supremo, efectuó aparentemente actos de instigación como las llamadas telefónicas, reuniones a César Augusto García Céspedes, gerente de Recursos Humanos y Bienestar y otros funcionarios del Poder Judicial, para lograr la contratación y o renovación del vínculo laboral de la trabajadora
Idalia Guerrero Sosa, y que este accionar configura o tipifica el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Y alternativamente el delito de patrocinio ilegal en calidad de instigador y autor respectivamente en agravio al Estado. La siguiente diapositiva, por favor. Tipificación. Delito de tráfico de influencias agravado. Artículo 400, modificado por el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1243. El que invocando o teniendo influencias reales o simuladas recibe, hace dar o promete o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años, inhabilitación según corresponda, conforme a los incisos 2, 3, 4 y 8 del artículo 36 y con 183, 65 días de multa. Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años, inhabilitación según corresponda, conforme a los incisos 2, 3, 4 y 8 del artículo 36 y con 365 a 30 días de multa. Delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Artículo 399, modificado por la Ley 30.111. El funcionario o servidor público que indebidamente, en forma directa o indirecta o por acto simulado, se interesa en provecho propio o de tercero por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años y inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal. Delito de patrocinio ilegal. Artículo 385. El que, valiéndose de su calidad de funcionario o servidor público, patrocina intereses de particulares ante la administración pública, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con prestación de servicios comunitarios de 20 a 40 jornadas. Siguiente diapositiva, por favor. Conclusiones. De conformidad con lo establecido en el inciso D 6 del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República y en virtud del análisis realizado, el presente informe final concluye lo siguiente. Acusar al denunciado César José Inostroza Pariachi en su condición de ex juez supremo como presunto instigador por el hecho número 1 y autor por el hecho número 2 del delito de tráfico de influencias agravado, previsto y sancionado por el primer párrafo del artículo 400, tipo base, concordado con el segundo párrafo de dicho artículo, tipo agravado del Código Penal, y como presunto instigador del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, previsto y sancionado por el artículo 399 del Código Penal, alternativamente por la presunta comisión de delito patrocinio ilegal en calidad de autor, previsto y sancionado por el artículo 385 del Código Penal en agravio del Estado peruano.
Siguiente diapositiva, por favor. Recomendaciones. Se recomienda remitir el presente informe a la comisión permanente conforme lo establece el literal G del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República para que se proceda conforme correspondiente. Eso es todo en cuanto tengo que informar, señora presidenta. Muchas gracias. Usted ofrece la palabra. Colegas congresistas, gracias, congresista Soto Palacios. Colegas congresistas, culminada la exposición, se ofrece la palabra en torno a la propuesta del informe final de la denuncia constitucional 075. Colegas congresistas, no habiendo intervenciones, secretario técnico, llamar a voto nominal. Al voto la propuesta de informe final de la denuncia constitucional 75. Congresista Torres Salinas. A favor. Congresista Torres Salinas. A favor. Congresista Moyano Delgado. A favor. Congresista Moyano Delgado. A favor. Congresista Cabero Alba. A favor. Congresista Cabero Alba. A favor. Congresista Acuña Peralta. A favor. Congresista Acuña Peralta. A favor. Congresista Bustamante Donaire. A favor. Congresista Bustamante Donaire. A favor. Congresista Cerrón Rojas. A favor. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Cerrón Rojas, el sentido de su voto, por favor, no se le copia. Cerrón Rojas, a favor. Congresista Cerrón Rojas, a favor. Congresista Flores Sancachi. Flores Sancachi, a favor. Congresista Flores Sancachi, a favor. Congresista Yera García Campos. Guerra García, a favor. Congresista Yera García Campos, a favor. Congresista Gutiérrez Ticona. A favor, congresista Gutiérrez, a favor. Gutiérrez Ticona, a favor. Congresista Gutiérrez Ticona, a favor. Congresista Geriore. A favor. Congresista Geriore, a favor. Congresista Pariona Sinchi. A favor. Congresista Pariona Sinchi, a favor. Congresista Quiroz Barbosa. Quiroz Barbosa, a favor. Congresista Quiroz Barbosa, a favor. Congresista Soto Palacios. A favor. Congresista Soto Palacios, a favor. Congresista Taipe Coronado. A favor. Congresista Taipe Coronado, a favor. Señora Presidenta, han respondido con su voto a favor 14 señores congresistas. No se registran abstenciones ni votos en contra. Por tanto, tiene un acuerdo por unanimidad. Gracias, secretario técnico. Colegas congresistas, se da cuenta de denuncias constitucionales. La primera denuncia constitucional es la 014 ex 306, formulada por los ciudadanos Carmen Erlinda Armestar Ruesta y María Beatriz Armestar Ruesta contra el ex fiscal supremo
Víctor Raúl Rodríguez Montesa y el fiscal adjunto Jaime Alcides Velarde Rodríguez por la presunta comisión de los delitos contra la administración de justicia, omisión de ejercicio de la acción penal y prevaricato, tipificados en los artículos 424 y 418 del Código Penal respectivamente. Se da cuenta de la denuncia constitucional 016 ex 312 formulada por el ciudadano Juan Eduardo Gómez Castañeda contra los excongresistas Héctor Virgilio Becerril Rodríguez, César Vázquez Sánchez, Carlos Bruce Montes de Oca, Clemente Flores Vilches, Javier Velázquez Quesquén, por presunta infracción constitucional del artículo 38 de la Constitución Política del Perú. Denuncia constitucional 017 ex 313 formulada por el ciudadano Mario Humberto Ortiz Nishahara contra la excongresista Jenny Vilcatoma de la Cruz por presunta infracción constitucional de los artículos 1 y 2, incisos 2.2 y 2.24 literales A y E de la Constitución, y por la probable comisión de los delitos contra la administración pública, abuso de autoridad contra la humanidad, discriminación y contra la fe pública, falsedad ideológica, tipificados en los artículos 376, 323 y 428 del Código Penal respectivamente. Se da cuenta de la denuncia constitucional 019 ex 315 formulada por los ciudadanos Mario González Pérez, presidente del Frente Nacional de Defensa de la Industria Azucarera, y Flavio Balqui Calderón, secretario de organización, contra el excongresista Clemente Flores Vilches por la presente comisión del delito, por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias tipificado en los artículos 400 del Código Penal. Colegas congresistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento del Congreso, se inicia el periodo de calificación de las denuncias constitucionales mencionadas. Colegas congresistas, por último, con la finalidad de ejecutar los acuerdos adoptados, solicito la aprobación del acta de la presente sesión con dispensa de su lectura para ejecutar los acuerdos adoptados. Secretario técnico, proceda con la votación nominal. Al voto la dispensa de la lectura y aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados. Congresista Torres Salinas. A favor. Congresista Torres Salinas, a favor. Congresista Moyano Delgado. Congresista Moyano Delgado. Congresista Cabero Alba. Perdón, a favor. Congresista Moyano Delgado, a favor. Congresista Cabero Alba. A favor. Congresista Cabero Alba, a favor. Congresista Acuña Peralta. A favor. Congresista Acuña Peralta, a favor. Congresista Bustamante Donaire. Bustamante a favor. Congresista Bustamante Donaire, a favor. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Flores Sancachi. Flores Sancachi, a favor. Congresista Flores Sancachi, a favor. Congresista Guerra García Campos. Congresista Guerra García Campos. Congresista Gutiérrez Ticona. A favor. Congresista Gutiérrez Ticona, a favor. Correcto. Congresista Geriore. A favor. Congresista Geriore, a favor. Congresista Pariona Sinch. A favor. Congresista Pariona Sinchi, a favor. Congresista Quirós Barbosa. Quirós Barbosa, a favor. Congresista Quirós Barbosa, a favor. Congresista Soto Palacios. A favor.
Congresista Soto Palacios, a favor. Congresista Taipe Coronado. Congresista Taipe Coronado. A favor. Congresista Taipe Coronado, a favor. Segundo llamado, congresista Cerrón Rojas. Cerrón Rojas, a favor. Congresista Cerrón Rojas, a favor. Congresista Guerra García Campos. Congresista Guerra García Campos. Buena. Señora Presidenta, han respondido con su voto a favor 13 señores congresistas, no se registran abstenciones ni votos en contra, por tanto tienen un acuerdo por unanimidad. Gracias, secretario técnico. Colegas congresistas, no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12:40 minutos. Sí, congresista Guerra García. Técnico, registrar mi voto a favor. No. Gracias, Presidenta. Con su permiso, señora Presidenta, nuevo cómputo. Congresista Guerra García Campos, a favor. Señora Presidenta, han votado a favor 14 señores congresistas, no se registran votos en contra ni abstenciones, por tanto, tienen un acuerdo por unanimidad. Gracias, secretario técnico. Colegas congresistas, no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12:40 minutos del día viernes 8 de abril del 2022, se levanta la 14ª sesión ordinaria, dejando constancia que la transcripción, audio y video de dominio del Congreso son partes integrantes del acta de sesión. Muchas gracias por su participación y que tengan buenas tardes. Buen Nos fin de encontramos semana a el día todos. miércoles, colegas congresistas. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, Buen día. hasta luego, colegas. Me lo pasan. Ya, de acuerdo, no hay problema. Recién, ahorita nuevamente está en camino de nuevo, perfecto va a salir, de ahí los otros también saldrán. Sí, pues sí.